Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Adrián y en el día de hoy estaremos aprendiendo a calcular infusiones en microgramos, kilogramos, minuto. Iniciaremos aprendiendo el método clásico que se utiliza para calcular las infusiones en microgramos, kilogramos, minuto, para de esta forma programar la bomba de infusión. Aprenderemos a calcular la dosis a la que se encuentra el medicamento si ya el paciente tiene una infusión iniciada. Veremos un resumen de las dosis de los principales fármacos vasopresores, inotrópicos y vasodilatadores que más usamos en la práctica clínica. Y finalmente veremos cómo administrar estos medicamentos en casos de no contar con una bomba de infusión. Aquí podemos observar la fórmula principal que debemos usar para el cálculo de infusiones en microgramos, kilogramos, minuto. Como pueden ver, el volumen a infundir en mililitros por hora va a ser igual a la dosis en microgramos, kilogramos, minuto del fármaco que vamos a administrar por el peso en kilogramos por 60 entre la concentración de la dilución en microgramos por mililitro. Ahora vamos a ver a qué se refiere cada uno de los aspectos de la fórmula. El volumen a infundir en mililitros por hora son los mililitros de la solución que se administrarán por cada hora. Este es el volumen que se programa en la bomba de infusión. Ahora, la dosis en microgramos, kilogramos, minuto va a ser la dosis en microgramos, kilogramos, minuto del fármaco que se va a administrar. Por ejemplo, si se desea administrar norepinefrina a 0.1 microgramos por kilogramo minuto, la dosis que se va a introducir en la fórmula sería 0.1 microgramos. Ahora, el peso en kilogramos va a ser el peso actual del paciente, no peso ideal ni peso habitual, sino el peso actual del paciente. Y el 60 se refiere a la cantidad de minutos en una hora. Ahora, la concentración de la dilución en microgramos por mililitro va a depender de la solución que se haya preparado previamente. Se obtiene al dividir los microgramos del medicamento entre el volumen de dilución. Por ejemplo, si preparamos una dilución con 2 ámpulas de 4 miligramos en 4 mililitros de norepinefrina en 92 mililitros de solución salina al 0,9%, la concentración sería 8 miligramos en 100 mililitros. Al dividir obtenemos 0.08 miligramos por mililitro, o lo que es lo mismo, 80 microgramos por mililitro, ya que para convertir de miligramos a microgramos se debe multiplicar por 1000. Ahora vamos a ver un ejemplo para practicar la fórmula anterior. Tenemos un paciente masculino de 60 años de edad que presenta shock séptico, pesa 90 kilogramos y el internista decide iniciar norepinefrina a 0.1 microgramos por kilogramo minuto. Entonces, indica a la enfermera que con ámpulas de norepinefrina de 4 miligramos en 4 mililitros prepare 2 ámpulas en 92 mililitros de solución salina al 0,9%, lo que hace un volumen total de 100 mililitros. En la práctica, lo que indicamos es aforar en 100 mililitros. Cuando indicamos aforar, la enfermera sabe que debe restar a estos 100 mililitros los mililitros, o sea, el volumen que va a ocupar las 2 ámpulas de norepinefrina. En este caso serían 8 mililitros, para lograr un volumen total de 100 mililitros. De esta forma, al dividir 8 miligramos de norepinefrina entre 100 mililitros de la solución, nos da una concentración de 0.08 miligramos por mililitro, o lo que es lo mismo, 80 microgramos por mililitro. Con esto ya tenemos todos los datos que necesitamos para introducir a la fórmula. Tenemos la dosis inicial del medicamento, el peso en kilogramos del paciente, la concentración de la dilución en microgramos por mililitro. Si sustituimos en la fórmula, tenemos que el volumen a infundir en mililitros por hora va a ser igual a 0.1, que es la dosis de la norepinefrina, por 90, que es el peso en kilogramos del paciente, por 60, que es el número de minutos en una hora, entre 80, que es la concentración de la dilución en microgramos por mililitro. El resultado de este cálculo es 6.75 mililitros por hora. Por tanto, el volumen a infundir sería aproximadamente 7 mililitros por hora, lo cual debe ser programado en la bomba de infusión. Utilizando este método clásico, podemos calcular el volumen a infundir en mililitros por hora de cualquier medicamento que se desee administrar. Pueden ser así vasopresores, inotrópicos, vasodilatadores, pseudoanalgesia. Cualquier medicamento que se desee administrar en infusión se puede calcular utilizando este método. Ahora vamos a ver un método que nos va a permitir simplificar un poco más la fórmula. Si mantenemos siempre la misma proporción en la dilución de cada medicamento, este valor se vuelve contable. Por ejemplo, 80 microgramos por mililitro para una dilución de 8 miligramos de norepinefrina en 100 mililitros del diluyente. De esta forma, se vuelven constantes dos valores en la fórmula, la concentración y 60, que representan el número de minutos en una hora. Por lo tanto, si dividimos 60 entre la concentración de la dilución en microgramos por mililitro, esto nos va a dar lugar a una constante, la cual puede ser utilizada para simplificar aún más el cálculo. En este caso sería 60 entre 80, lo que nos da 0,75. Entonces, la constante para la dilución de norepinefrina de 8 miligramos en 100 mililitros del diluyente
es 0,75, lo que da lugar a la siguiente fórmula. El volumen a infundir en mililitros por hora va a ser igual a la dosis en microgramos por kilogramo minuto por el peso en kilogramos del paciente por 0,75. Por tanto, si aplicamos esta fórmula simplificada al caso anterior, obtenemos que el volumen a infundir en mililitros por hora va a ser igual a 0,1, que es la dosis del medicamento, por 90, que es el peso en kilogramos del paciente, por 0,75, que es la constante para la dilución de norepinefrina que vamos a utilizar, lo que nos da 6,75 mililitros por hora. Como vemos, el mismo resultado que con la fórmula completamente desarrollada. Esta fórmula simplificada va a ser muy útil en los departamentos de urgencia, donde tenemos poco tiempo para iniciar los fármacos a este tipo de pacientes. La constante para cada medicamento se va a obtener dividiendo 60 entre la concentración de la dilución. En esta diapositiva podemos observar un resumen de las dosis de los principales fármacos vasoactivos, inotrópicos y vasodilatadores que usamos comúnmente en la práctica clínica. Les recomiendo que hagan una captura de pantalla y lo guarden para cuando necesiten iniciar una infusión con uno de estos medicamentos a un paciente lo tengan a mano. Como pueden observar, en la tabla tienen el nombre del fármaco, la presentación del medicamento, la dosis a la que se coloca este fármaco en infusión, un ejemplo de una preparación o dilución y la constante para esta dilución. Ahora, ¿cómo calcular la dosis a partir del volumen de infusión? En ocasiones nos entregan pacientes con infusiones ya iniciadas. Necesitamos saber a qué dosis está el fármaco. Conociendo el volumen de infusión y la concentración de la dilución, podemos calcular la dosis con la siguiente fórmula. Esta fórmula es el resultado de despejar la dosis en la misma fórmula que usamos anteriormente para el cálculo del volumen de infusión. En este caso, la dosis en microgramos kilogramo minuto va a ser igual al volumen de infusión en mililitros por hora por la concentración de la dilución en microgramos por mililitro entre el peso en kilogramos del paciente por 60. Por ejemplo, si nos entregan un paciente con norepinefrina a 12 mililitros por hora y conocemos que la dilución es de 8 miligramos en 100 mililitros, o sea, tiene una concentración de 80 microgramos por mililitro, y el peso del paciente es de 78 kilogramos, si despejamos en la fórmula 12, que es el volumen de infusión en mililitros por hora, 80, que es la concentración de la dilución, 78, que es el peso en kilogramos del paciente, y 60, es el número de minutos en una hora, calculamos todo esto nos da 0,20. Por tanto, la dosis de norepinefrina que tiene este paciente es de 0,20 microgramos por kilogramo minuto. Ahora, ¿qué hacer en aquellos escenarios en los cuales no contamos con una bomba de infusión? Bueno, no contar con una bomba de infusión dificulta la administración de los fármacos en pequeños volúmenes, por lo que las diluciones en estos casos deben prepararse en volúmenes mayores, para así facilitar la administración con macrogoteros o reguladores de flujo en caso de que estuviesen disponibles. Nunca privar a un paciente de la administración de una amina vasoactiva, inotrópico o vasodilatador por no disponer de bombas de infusión, ya que en la mayoría de las ocasiones el inicio precoz de estos medicamentos disminuye la mortalidad. Recomendamos en estos casos preparar diluciones con el medicamento a administrar en 500 mililitros de solución salina al 0,9% o de suero glucosado al 5% y administrar en goteo para 24 horas. Este método sin bomba de infusión presenta algunas ventajas y desventajas. La principal ventaja es que permite administrar de forma fácil estas infusiones reguladas por goteo minuto. Además, al presentar la solución una menor concentración del medicamento, pequeñas variaciones en la velocidad de infusión producen una menor variación de la dosis que se está administrando. Ahora, la principal desventaja es que se necesitan administrar mayores volúmenes de líquidos para administrar la dosis deseada del fármaco, lo que puede ser perjudicial en pacientes en los cuales se necesita restringir los volúmenes administrados, sobre todo en aquellos pacientes que se necesita administrar más de un fármaco en infusión. Ahora, la siguiente fórmula nos va a permitir calcular la cantidad de ámpulas necesarias para una infusión de 24 horas, las cuales deben ser aforadas en 500 mililitros del disolvente. La fórmula dice que la cantidad de ámpulas para 24 horas va a ser igual a la dosis del medicamento en microgramos kilogramo minuto por el peso en kilogramos del paciente por 1,44 entre la presentación del medicamento en miligramos. En el siguiente ejemplo tenemos un paciente de 65 años que pesa 86 kilogramos, al que le vamos a iniciar norepinefrina a 0,1 microgramos por kilogramo minuto, pero no tenemos bomba de infusión, por lo que vamos a calcular las ámpulas que necesita para 24 horas, las vamos a forar en 500 mililitros de solución salina al 0,9% y vamos a administrar a 7 gotas por minuto para así infundir en 24 horas. La presentación que tenemos de norepinefrina son ámpulas de 4 miligramos en 4 mililitros. Por tanto, la cantidad de ámpulas para 24 horas va a ser igual a 0,1, que es la dosis, por 86, que
que es el peso en kilogramos del paciente, por 1.44 entre 4, que es la presentación en miligramos del medicamento. Esto nos da 3.096 ámpulas, por tanto, serían aproximadamente 3 ámpulas en 500 mililitros de solución salina al 0,9% a 7 gotas por minuto, administrar por macrogotero o regulador de flujo. Ahora, ¿cómo sé que se debe administrar a 7 gotas por minuto para administrar 500 mililitros en 24 horas? Bueno, para esto utilizamos la fórmula de cálculo de goteo, que dice que las gotas por minuto va a ser igual al volumen a infundir en mililitros entre el tiempo en horas por 3. Utilizando el ejemplo anterior, si deseamos calcular el goteo para administrar 500 mililitros en 24 horas, aplicamos la fórmula. Gotas por minuto va a ser igual a 500 mililitros entre 24 horas por 3. Esto nos da 6.94 gotas por minuto. Serían aproximadamente 7 gotas por minuto para infundir 500 mililitros en 24 horas. De esta forma ajustamos el regulador de flujo, un macrogotero, a esta velocidad. De esta forma llegamos al final de este video. Si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios. No olviden suscribirse y hasta el próximo video.